dos, dos, tres y... Este primero se llama Es Cristo la Roca. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. De tristeza y aleja amarga ayer, por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, a la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. A ver si recuerdan a esta. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Cántalo conmigo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Hoy en la cruz, do primero vi la luz
y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y me encanta esta estrofa. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Oh, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y cuando la trompeta suene en aquel día fino y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, dilo conmigo, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé por seguir a Jesús, y los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Oh Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Amén. Aleluya. Dios los bendiga, amados. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles. Recuerden, estamos en La Roca. Este es nuestro tiempo de edificación familiar, donde a mitad de semana nos reunimos de manera online para poder recibir una administración, para poder recibir una palabra, para continuar siendo alimentados por el Señor, porque eso es lo que dice su palabra, que Él es el maná que descendió del cielo para que nosotros tengamos provisión desde siempre y para siempre. Y bueno es que podamos congregarnos en su nombre, que podamos reunir a la familia, que el hogar, que las casas puedan estar poniéndose de acuerdo para recibir la palabra de Dios, que tanto nos bendice y que en definitiva ella viene como un alimento, pero también viene como una edificación para nuestra vida espiritual. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, como cada vez que nos acercamos a este trono de la gracia, que se quede con nosotros hasta el fin y que podamos ser abrazados por su presencia. Señor, te damos gracias porque realmente tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, dice tu palabra que tu fidelidad nos renueva, que tu fidelidad hace que nosotros podamos estar seguros. Señor, tu fidelidad hace que nosotros podamos estar de pie delante de tu presencia. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos hables, Señor, directamente al corazón.
Señor, nosotros vamos a predicar tu palabra y te rogamos nos acompañes con prodigios, con señales, con milagros, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, una bendición especial sobre cada casa, sobre cada hogar, sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Y te ruego que tu palabra halle cabida en nosotros y dé fruto, mi Dios, al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos tantas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendito sea para siempre el nombre del Señor. Y el título de la enseñanza en esta edificación familiar le he puesto Casas que oyen la verdad. Y hemos comenzado la semana, de hecho hemos sido ministrados en la mesa verdadera y Dios nos ha hablado directamente a nuestros corazones. Él ha aperturado un camino de verdad. Hemos tenido nuestro devocional en el día de ayer, en Espíritu y Vida, que es un devocional que todas las semanas la página de nuestra iglesia justamente viene para añadir enseñanza, para que nosotros podamos ser ministrados, y realmente el Señor continúa hablándonos por medio de los devocionales que tenemos la posibilidad de recibir. Y en esta noche nosotros vamos a seguir, a continuar, a añadir más y más del Señor, de su ministración, pero en esta ocasión para nuestras casas, porque nuestras casas tienen que ser casas que oyen la verdad. Amén. Leemos un pasaje que también hemos compartido el día domingo, que se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 18, en el verso 37, y dice: para esto he venido al mundo, dice el Señor, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aleluya. Solo sus ovejas le oyen. Tengamos presente esto, que no es un dato menor. Familias del Señor, Iglesia de Cristo, las familias de su prado, las familias que les pertenecen, oyen su voz. Oyen la voz del pastor. Y Él es la verdad. Y todo lo que proviene de Él es verdad. Su palabra es verdad. Todo lo que nosotros recibimos, la sumatoria de las ministraciones, la suma de tu palabra, nosotros lo confesamos, lo declaramos en el nombre de Jesús. La suma de la palabra de Dios es verdad. Y se apertura un camino para que nosotros podamos andar en él. Caminos que han sido preparados de antemano. Caminos de verdad para que nosotros podamos andar en él. Amén. Claro que sí. Leamos otro pasaje a modo de introducción. Se encuentra en el libro de Marcos. Yo voy a leer la Biblia de las Américas. Marcos capítulo 2, versos 1 y 2. Y dice así: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, hablando de Jesús, varios días después, se oyó que estaba en casa, como nosotros, que hoy nos encontramos en nuestra casa, pero también estamos recibiendo la ministración para nuestros hogares. Estamos recibiendo la ministración para nuestras familias. Y el Señor, conforme su promesa, está en medio nuestro. El Señor está en casa, nuevamente, habiendo entrado de nuevo en Capernaum, donde el Señor desempeñaba su ministerio, o uno de los lugares donde el Señor continuamente llevaba adelante su ministerio. Dice que varios días después, o sea que ya había estado, pero volvía continuamente, porque nosotros necesitamos continuamente que el Señor esté en casa. Se oyó que estaba en casa. El verso 2 dice: y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía
la palabra. Yo digo amén a eso. Y anoté un interrogante, una pregunta, que es para nosotros, que es para nuestra casa, casas que oyen la verdad, porque nosotros desde el momento en que le hemos recibido, hemos aceptado al Señor, Él habita en medio nuestro, Él quiere estar entre nosotros. Por eso la Biblia menciona que para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. O sea que si nosotros tenemos a Cristo en nuestras casas, nosotros tenemos la verdad. Es más, cuando el Señor está en la casa, Él expone su palabra. Fíjense todo lo que encierra estos versículos que estamos leyendo. El Señor viene para nuestras casas, Él se encuentra en la casa, pero se oía. Todos se daban cuenta de que el Señor estaba en la casa. Y la pregunta que había quedado pendiente y que puse a modo de anotación es: ¿qué se oye en nuestra casa? Una pregunta que parece simple, pero que en realidad es profunda, si realmente ponemos el foco en lo que el Señor quiere trasladarnos y enseñarnos en esta noche. ¿Qué se oye en nuestra casa? ¿Se oye que está Jesús? ¿Se dan cuenta que el Señor habita en medio nuestro? Para pensar, para que podamos reflexionar en esta noche y rogarle al Espíritu Santo nos haga entender. Porque anhelamos ser casas que oyen la verdad. Nosotros tenemos la posibilidad de oír la verdad. Está en nosotros proceder, actuar, accionar en pos de esa verdad que es Cristo. Por eso, mis amados, hagamos oír que el Señor está en casa. Aleluya. Ahora bien, que Él diga de sí que viene a dar testimonio de la verdad y que nosotros le hayamos recibido, porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice que hubo otro pueblo que Él añadió y que hizo uno. Hablando de la iglesia, hablando de nosotros. Dice que nosotros sí le recibimos. Entonces tenemos el testimonio de la verdad. Tenemos el testimonio de Cristo. Y Él dice: el que es de la verdad, oye sus palabras. Ahora bien, como siempre hablamos, necesitamos que la administración sea completa, sea plena, como Él mismo la expone. Porque dice que cuando Él está en casa, nosotros debemos agolparnos en el orden espiritual. Debemos estar interesados por escucharle. Porque Él siempre expone. Y me gusta esa traducción porque dice que expone la palabra. No la impone, la expone. Pero nosotros hacemos bien en acudir a esa verdad. Porque, como dije en el principio, todo lo que proviene de Él es verdadero. Y es en beneficio de nuestra vida, de nuestras casas y de nuestras familias. Pero me gustaría leerle este pasaje que se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 1, conocidísimo por cada uno de nosotros. Santiago capítulo 1, verso 22. Leo en la versión Reina Valera 1960 y dice de esta forma: pero sed hacedores de la palabra, sed hacedores de la verdad. Porque dijimos que la palabra es Cristo, Cristo es la palabra, pero Él también dice que es la verdad. Y nosotros queremos ser casas que oyen la verdad, casas que oyen la palabra. Pero en esta ocasión el apóstol Santiago está diciendo: pero sed
hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea, vamos a detenernos, vamos a prestar atención, vamos a escuchar con oídos circuncidados. El Señor nos está ministrando para que nosotros establezcamos en nuestras casas la verdad, que seamos familias que oyen la verdad, que oyen la palabra. Nosotros somos privilegiados en tener al Señor, porque tenemos su palabra y porque tenemos la verdad. Ahora bien, no debemos quedarnos solamente en la faceta de oyentes, sino que nosotros tenemos que crecer, porque a eso hemos sido llamados, a ir en aumento. Oímos la palabra de verdad, pero también tenemos que ser hacedores de lo que oímos, hacedores de la verdad, porque si no, en definitiva, y el mismo pasaje lo enseña, simplemente nos estaremos engañando a nosotros mismos. Tengamos presente entonces que no es solamente oír. Está bien oír la verdad, porque ella justamente nos apertura el camino hacia donde nosotros tenemos que dirigirnos. Pero al oír también hay que añadirle siempre algo más. Y la Escritura así lo manifiesta. Y nosotros vamos a ver lo que ella nos enseña. Número 1, Apocalipsis 3:20. Dice así su palabra: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él quiere entrar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Intimidad. Pero entonces dice que nosotros tenemos que oír y abrir la puerta para que él entre. Pero no solo eso, sino que él se sienta a gusto, que él se quiera quedar, que él quiera volver continuamente. Todo esto, obviamente, lo estamos hablando en un orden espiritual. Dice que cuando él estaba en una casa, se hacía notar. Todos sabían que él estaba ahí y todos querían acercarse. Qué bueno es que nuestra casa, que estamos proclamando que son casas que oyen la verdad, sean casas donde justamente también quieran acercarse para oír la verdad. Y que nosotros podamos exponer al Señor, porque le hemos recibido. Pero entonces, en este punto número 1 tenemos que entender que no es solamente oír, sino que también abrir la puerta. La puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestro hogar, la puerta de nuestra casa espiritual, para que el Señor entre, se quede con nosotros y podamos tener una relación íntima con Él. Oír y abrir la puerta. Número 2, Lucas, capítulo 8, verso 21. Pero respondiendo él, hablando del Señor, les dijo: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Haciendo mención a la familia, nosotros estamos en nuestra administración familiar. Este es el altar familiar. Y la Escritura está marcando un principio que lo que nos une como familia es que oímos la palabra de Dios
Pero no solo la oímos, sino que obedecemos a esa palabra. Entonces, claramente podemos marcar en este punto número 2 que necesitamos oír y obedecer. Eso nos conforma como familia. Eso nos hace uno con el Señor. Él está diciendo, mi familia, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Amén. Fíjense lo que aperturó la voz apostólica en el libro de Santiago, en el capítulo 1, que leímos: sed hacedores y no tan solo oidores. Está bien oír, pero está mejor oír y hacer. Amén. Número 3. ¿Qué más hay que agregarle al oír? Lucas capítulo 11, verso 28. Dice así: pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Acá tenemos que anotar entonces: oír y guardar. Porque el que atesora, el que guarda, el que le da un lugar especial a la palabra de Dios, está amando al Señor. El que me ama, guarda mi palabra. Y acá la Escritura nos está haciendo entender que para convertirnos en casas que oyen la verdad, también necesitamos añadirle a eso que oímos el poder llevarlo a la práctica. Y eso es lo que dice Mateo en el capítulo 7, verso 24. Y sería el punto número 4. A ver qué más hay que añadir. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó justamente su casa sobre la roca. Y este pasaje nos identifica tanto, porque es lo que anhelamos, es lo que le rogamos al Señor que haga con nosotros y con nuestras casas. Casas que sean edificadas sobre la roca, casas que sean edificadas en Cristo. Y entonces no solo nos convertimos en familia de sabios, sino que continuamente la edificación va creciendo hasta alcanzar la estatura de la plenitud del Señor. Amén. Entonces, acá sería oír y poner en práctica. Y número 5. Mateo, capítulo 13, verso 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce a 1, a 100, a 60 o a 30. Produce fruto. El que oye y entiende. Fíjense que acá le da un valor al esfuerzo que nosotros ponemos por entender. Porque en ocasiones no queremos entender. Oímos, sabemos,
pero preferimos ignorar voluntariamente. Entonces nos volvemos infructuosos. Entonces todo lo que recibimos, todo lo que el Señor nos enseña, cada vez que estamos en su presencia, cada vez que oímos su voz, si no procedemos en el camino de poder ser hacedores, entonces comienza un camino de engaño, donde pretendemos ser, pero no hacer. Y en este caso necesitamos obrar, hacer lo que hemos oído. Entonces, no solo entenderemos, sino que ese entendimiento dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Aleluya. Repasemos entonces, conforme la palabra que nos dice que no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces le añadimos: al oír, abrir la puerta; al oír, obedecer; al oír, guardar la palabra; al oír, ponerla en práctica; y al oír, el entendimiento. Bendito sea el Señor. Es importante que en las casas que oyen la verdad se dispongan justamente a ser testimonios de esa verdad, porque esa es la proyección que hace el Señor. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad oye mi voz, dice el Señor. Entonces, nuestras casas tienen que oír y ser hacedores de la palabra, para que entonces haya respaldo, para que entonces haya cobertura, para que entonces haya fruto. Nuestras casas tienen que ser casas que dan testimonio de que el Señor está entre nosotros. Amén. Claro, es un desafío. Y quizás no nos encontremos en el mejor momento espiritualmente hablando. Quizás no reunimos los requisitos que en definitiva el Señor hoy nos está plasmando con su palabra. Pero Él viene con reivindicación. Y que su verdad sea expuesta entre nosotros nos da la posibilidad de nosotros ser encaminados en esa verdad. Es un tiempo oportuno cada vez que oímos su palabra, porque seguramente tenemos el conocimiento por haber oído una y otra vez la administración. Pero si no estamos obteniendo frutos, es porque tenemos que afianzarnos. Es porque tenemos que quitar el engaño. Y eso justamente se hace poniendo en práctica lo que estamos oyendo. Cada uno de nosotros tenemos áreas que necesitan ser afirmadas. Para eso viene la administración. Pero tenemos buenas noticias. Él es la verdad. Y si Él está con nosotros, hay esperanza de gloria. Amén. Pero también, así como estamos siendo preparados, así como nuestra casa está siendo preparada como un arca para que no solo nosotros, sino los nuestros sean salvados, de la misma manera,
tenemos que alcanzar a otras familias con la verdad. Termino. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 24. Dice de esta manera: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Amén. La palabra de Dios es verdad. Lo que nosotros necesitamos es que esa verdad en nuestra boca, en nuestros testimonios, en lo que llevamos adelante, sea verdad. Que tenga un equilibrio, que nosotros podamos lograr ensamblar lo que decimos con lo que hacemos, lo que oímos con lo que ponemos en práctica. Amén. Ahora sé, y que digan de nuestras casas, porque yo lo puse como un imperativo, yo lo vengo proclamando. Cada título de mensaje es una proclamación de lo que anhelamos para nuestras casas. Y lo que en esta noche está siendo impartido para cada uno de nosotros es que el Señor dice que tenemos que ser casas que oyen la verdad. Y si Él está en medio nuestro, entonces nuestras casas son casas que oyen la verdad. Y conforme oímos la verdad, caminamos en ella. Y esa verdad, valga la redundancia, se hace verdad en nosotros y en lo que llevamos adelante. En nosotros y en los que nos oyen. Por eso la Biblia enseña en el libro de Timoteo que nosotros tenemos que tener cuidado de la verdad. Tenemos que tener cuidado de la palabra, porque entonces nos vamos a salvar a nosotros, pero también a lo que nos oyen. Señor, te damos gracias en esta tarde, noche especial, donde nuevamente nos hemos reunido para escuchar tu voz. Señor, nos hemos congregado en tu nombre. Padre, yo te ruego que tu palabra se haga carne en nosotros. Que no solo la podamos oír, sino que seamos hacedores. Señor, que cada vez que nosotros abramos nuestra boca, virtud salga, poder, porque eso será beneficio para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hogares, para nuestras casas. Pero también podrán identificar que el Señor está en medio nuestro y entonces se acercarán. Y entonces podremos exponer esa verdad para alcanzar a otro, Señor. Para que tu salvación abrace a otros, a otras casas, a otros hogares, a otras familias, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos vivifique y nos haga entender que necesitamos oír, pero también necesitamos hacer, llevar adelante lo que hemos oído de la verdad. Te damos gracias en el nombre de aquel que todo lo puede, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Amados,
Dios los bendiga y recuerden, somos casas que oyen la verdad.